Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Si alguien me pidiera que nombrara a las 3 mejores personas que conozco, Russell Allison sería el primer nombre que saldría de mi boca. Hemos sido amigos desde la secundaria y en los 20 años que han pasado, nunca he tenido motivos para dudar de su honestidad, lealtad o amabilidad. Siempre ha sido el mejor chico que he conocido. También es la persona más desafortunada que he conocido. La mamá de Russ se escapó cuando él era un bebé y su padre pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su empleo de soldadura o durmiendo por una combinación del trabajo del día y el alcohol de la noche. No tenía hermanos y, antes de que nos asignaran como compañeros en biología en 10º grado, no estoy seguro de que alguna vez hubiera tenido un amigo cercano. Me gusta pensar que su suerte cambió a medida que crecía y, por un tiempo, pensé que tal vez lo había hecho. Tenía un buen trabajo en la planta procesadora de carne en las afueras de la ciudad. Había empezado a salir con esta chica, Stephanie, por la que estaba loco, y su padre, aunque todavía no era el tipo más cálido, sin duda se había vuelto más suave en sus últimos años. Pero hace unos 2 años, el papá de Russ murió repentinamente de un ataque al corazón. Él estaba desconsolado, pero entre Steph y yo, lo ayudamos a superar las partes que no podía superar por sí solo. Recuerdo lo mucho que aprecié a Stephanie en ese entonces. Fue paciente con él y realmente parecían tener una buena relación, mejor que cualquiera que yo hubiera logrado tener. Hubo un tiempo en que pensé que se casarían y vivirían felices para siempre. 6 meses después, Russ vino a verme con los ojos rojos y la voz temblorosa. Me dijo que Stephanie lo había estado engañando desde antes de que su padre muriera. Y al principio, la defendí, dije que debía haber cometido un error y que ella no parecía del tipo que engaña. Pero él simplemente sacudió la cabeza, interrumpiéndome. Me dijo que había sospechado por un tiempo, y cuando la confrontó, ella finalmente lo admitió. Le pregunté si le había dicho con quién era, pero él simplemente sacudió la cabeza. Dijo que ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar antes de que ella soltara la siguiente bomba: estaba embarazada. Y era de Russ. Terminar con ella no era una opción, dijo, no con un bebé en camino. Traté de señalarle que aún podría ser un buen padre sin estar con la madre, pero él no quiso oírlo. Simplemente seguía diciendo que no iba a ser como su mamá, que a diferencia de él, el bebé iba a saber desde el principio que era amado. Lo dejé ir después de eso. ¿Qué más podía hacer? No era mi elección y él ya había tomado su decisión. Y sorprendentemente, por un tiempo, parecía, si no feliz, al menos en paz con su decisión. Y estaba tan emocionado por el bebé. Todavía me resultaba difícil estar cerca de Stephanie con todo lo que estaba pasando, pero me reunía con Russ para asegurarme de que estuviera bien y le servía de caja de resonancia para las grandes decisiones de vida que se le venían encima. Cuando nació Carmen, todo pareció cambiar. Russ quería que yo fuera más a su casa y al principio, dudé, pero para mi sorpresa, no fue tan incómodo como temía. El bebé era el foco ahora, y ver a los dos aparentemente llevarse bien y ser felices, bueno, eso me hizo feliz a mí también. Y cuando me pidieron que fuera el padrino de Carmen, no dudé en decir que sí. Pero hace 8 semanas, las cosas empezaron a ir mal para Russ de nuevo. Fue despedido de su trabajo en la planta y, con el trabajo siendo difícil de conseguir, terminó repartiendo comestibles para un par de los supermercados locales solo para llegar a fin de mes. Me ofrecía ayudar, pero él no quiso oírlo. Me dijo que aceptaría la ayuda si realmente la necesitaban, pero que por ahora estaban bien. Y tal vez lo estaban, al menos por un tiempo, pero pude ver las grietas formándose entre él y Steph. Ella no había vuelto a trabajar desde que dio a luz y sus intentos de encontrar un trabajo en las últimas 2 semanas no habían dado ningún fruto. No estaba seguro de cómo sentirme acerca de su creciente distancia o si debía mencionárselo a alguno de los dos. Luego, un día el mes pasado, dejó de importar. Stephanie había estado conduciendo a una entrevista de trabajo cuando perdió el control del coche en una curva cerrada cerca de la autopista. Su coche se detuvo cuando chocó de frente con un gran roble, pero ella siguió viajando,
atravesando el parabrisas y 30 pies de maleza antes de finalmente detenerse. Yo lo tomé mal, pero no tanto como Russ. Ya se había vuelto extraño, pero después de la muerte de Steph, fui a verlo y a ver al bebé todos los días. Y debo decir que todavía estaba haciendo un buen trabajo cuidando de Carmen, pero parecía atormentado. Apenas comía o dormía, y aunque siempre acogía mis visitas, por lo general se sentaba en un rincón, callado e inquieto, como si estuviera esperando ansiosamente la siguiente cosa mala que seguramente vendría. Tal vez lo estaba. Sentí lástima por él, tan indefenso para mejorarlo. Traté de decirme a mí mismo que con el tiempo, las cosas mejorarían, que con el tiempo él volvería a ser el mismo, pero no estaba tan seguro. Había vivido y visto lo suficiente como para saber que a veces una persona simplemente se rompe para siempre. Algún trauma, alguna traición, alguna serie de malas decisiones o terrible suerte, y nunca vuelven a ser los mismos después. Algo vital en su interior había sido demasiado magullado para sanar por completo. Por eso me emocioné tanto cuando Russ me llamó una noche. Me dijo que tenía algo que mostrarme, algo por lo que estaba realmente emocionado, y se preguntaba si podía ir de inmediato. Su voz todavía era nerviosa y extraña, pero al menos algo había encendido su interés de nuevo, por pequeña o de corta duración que fuera esa chispa. No dudé. 30 minutos después, estaba en su cocina, mirando una caja de metal oxidada con una ranura oscura en la parte superior. Tenía el tamaño y la forma de una caja de dinero, pero no había manija, pestillo o incluso una costura visible. Encima de la pequeña ranura había una representación artística de un diablo con maquillaje de payaso, una mano con garras gesticulando hacia un logo o nombre pintado con letras rojas delgadas y desiguales, el Guasón es salvaje. Miré a Russell. ¿Qué es? ¿Como una alcancía o algo así? Me miró y luego de nuevo a la caja, lamiéndose los labios mientras sacudía rápidamente la cabeza. No, es un juego. Un viejo juego de cartas. Tomé la caja con cuidado, dándole la vuelta. No era especialmente pesada, pero aún así se notaba que había algo dentro. Al sentir la parte inferior, noté un pequeño bulto que resultó ser un botón de latón deslustrado. Le di a Russell una mirada inquisitiva. ¿Crees que vale algo de dinero? Tal vez podrías venderlo a una tienda de antigüedades o buscarlo en internet. Podría ser una cosa rara y extraña por la que la gente pagaría mucho. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh, no, no haría eso. Me encanta. He estado jugando y ahora quiero que tú también lo pruebes, a ver qué te parece. Con cuidado, volví a poner la caja en la mesa. Sí, tal vez más tarde, ¿de acuerdo? Eché un vistazo más allá de él hacia la habitación de Carmen. Oye, ¿cómo está la bebé? ¿Crees que puedo ir a echar un vistazo? Me detuve cuando Russ agarró mi brazo suavemente. Mark, quiero que lo pruebes ahora, ¿de acuerdo? Quiero ver qué piensas, significa mucho para mí. Me encontré con sus ojos y pude ver que no solo hablaba en serio, sino que, bueno, parecía a punto de llorar por ello. Traté de forzar una sonrisa. Dios, está bien, hombre, no sé cuál es el gran problema. Estaré encantado de intentarlo. Saqué una silla y me senté. ¿Es algo que podemos jugar juntos o? ¿Cómo funciona? Se sentó frente a mí, con el rostro serio. No, es solo para una persona a la vez. No es un juego normal. Es más bien una cosa de bromas, supongo. Empecé a hacer una pregunta, pero él seguía hablando, tomando la caja y devolviéndomela. Ese botón en la parte inferior, sostienes la caja y presionas el botón. Soltará una carta con una broma para que la hagas. Luego, simplemente haces la broma. Miré la caja de nuevo y luego de vuelta a Russ. ¿Y eso es todo? ¿Cómo ganas? ¿Cuál es el punto del juego? Me dio una pequeña sonrisa. Ya verás. Es interesante y tendrá más sentido a medida que avances. Lamiéndose los labios de nuevo, miró de nuevo a la caja. Adelante, inténtalo. Sentí un nerviosismo en mi estómago, pero lo ignoré. Todo esto era extraño, rozando lo espeluznante. Pero si lo hacía feliz, ¿qué daño había en jugar a un juego de verdad o reto antiguo? Al diablo, le debía al menos eso.
Así que, presioné el botón. Hubo un pequeño sonido de crujido dentro de la caja y pude sentir algo moviéndose dentro mientras una melodía de 3 notas sonaba desde su interior. Después de un momento, una tarjeta blanca salió disparada de la ranura con tal velocidad que solté un jadeo y casi se me cae la caja. Ruth soltó una pequeña risa. Es solo una carta de juego, bebé. Tenía razón. La parte de atrás de la carta era roja y dorada, decorada con el mismo diablo payaso en capas que estaba en la caja misma. Pero el frente de la carta no tenía palo ni números. En cambio, solo había una sola línea de texto oscuro: dile a tu hermana que atropellaste un coche. Leí la carta de nuevo antes de mirar a Russell. Dice que le diga a mi hermana que atropellé un coche. Él sonrió. Bueno, ahí lo tienes. Es bastante fácil. Adelante y llámala. No le devolví la sonrisa. Ruth, ¿de dónde sacaste esto? Su sonrisa flaqueó mientras se encogía de hombros de forma evasiva. Lo encontré en el trabajo. Bueno, no en la tienda, sino en la basura afuera de una de las entregas. Estaba justo encima y se veía genial. Al principio pensé como tú, que podría valer algo porque es viejo, ¿verdad? Pero luego decidí probarlo y, bueno, funciona. Volví a dejar la caja y la carta. Sí, pero, ¿cómo funciona y cómo sabes las reglas? ¿Tiraron un manual o algo así también? Ruth estaba frunciendo el ceño ahora. Lo descubrí. Oh, es bastante cerca. Solo llámala, ¿de acuerdo? Solo hazlo para que puedas seguir jugando. Tomando la carta, se la mostré. Y esa es la otra cosa, ¿cómo es tan específico? ¿Qué pasa si no tuviera una hermana o ella no tuviera un coche? ¿Y qué tan vieja es esta cosa? ¿Incluso tendría cartas hablando de coches? Golpeé el papel rígido de la carta con un ligero tuac. ¿Y cómo es que las cartas se ven tan nuevas cuando esta cosa se ve como una porquería? Sus ojos se habían abierto de par en par, y mientras lo miraba, su labio inferior comenzó a temblar. Cuando habló, fue apenas por encima de un susurro. Por favor, solo llama a Karen. Dile que atropellaste un coche. Tragando saliva, asentí. No entendía. Y Karen iba a estar enojada. Y, maldita sea, la razón por la que tengo un coche en mi casa es porque ella todavía está en Polonia. Es como la mitad de la noche allí. ¿No puedo simplemente esperar para hacerlo mañana? Al ver su expresión, tomé la caja de nuevo. Oh, ¿qué tal si solo consigo una carta diferente y...? Había presionado el botón una vez, 2 veces, pero no pasó nada. Ruth se acercó y me la quitó de la mano. Por favor, solo llámala. Mi estómago estaba lleno de rocas frías ahora, y no me gustaba cómo sonaba, y mucho menos cómo se veía. Maldita sea, está bien. Saqué un número y le di a enviar, esperando en silencio que tuviera el timbre apagado y tuviera una excusa para salir de todo el asunto. Mark, ¿estás bien? Me estremecí por dentro. Sí, estoy bien, pero, bueno, solo quería que supieras que hoy, bueno, accidentalmente me eché de reversa contra tu coche. Hice un buen daño, para ser honesto, pero, lo siento. Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera, su voz más despierta ahora pero también más irritada. Bueno, está bien. ¿Ya llamaste a tu seguro? Ah, no, todavía no, pero lo haré mañana por la mañana, a primera hora. En realidad, lo primero que haré es llamarte y disculparme por esta terrible broma. Está bien, bueno, gracias por decírmelo. La próxima vez, solo espera hasta la mañana, ¿eh? Tengo que levantarme en unas 3 horas. Maldita sea, sí, lo siento. Miré a Ruth. Simplemente sentí que él no podía esperar. Está bien. Buenas noches, te quiero. Y luego se fue. Dejando mi teléfono, traté de no parecer tan irritado como me sentía. Ok, ¿satisfecho? El alivio en el rostro de Russell era casi doloroso de ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un gran problema? Él simplemente me tendió la caja. Presiona el botón de nuevo. Lo miré con el ceño fruncido. Ya lo intenté, ¿recuerdas? Se quedó sin cartas o lo que sea y, gracias a Dios, ¿en serio? ¿Qué? Lo intentaste antes de que hicieras la última carta. Inténtalo ahora.
Busqué alguna señal de que estuviera bromeando o de que todo esto fuera una broma elaborada, pero parecía intensamente serio mientras me empujaba la caja. Sacudiendo la cabeza, la tomé y toqué el botón en la parte inferior. Algo adentro inmediatamente comenzó a crujir. Dejé caer la caja sobre la mesa justo cuando una nueva carta blanca salía de la parte superior. Solo pude leer parte de la escritura desde su posición en la ranura. Hijo y gato. Saqué la carta libre. Ve a casa y envenena el gato de tu vecino. ¿Qué dice? Cuando miré a Ruth, pude ver miedo allí y tristeza, pero también el comienzo de la vergüenza. Ruth, ¿qué es esta cosa? ¿De dónde vino realmente? Se frotó el costado de la cara con ansiedad. Te lo contaré todo. Solo, ¿qué dice? Sentí que la ira se encendía en mi pecho mientras le arrojaba la carta. Dice que vaya y envenene al maldito gato de mi vecino. ¿Qué es esto, hombre? ¿Estás tratando de molestarme o algo? ¿Castigarme? Ruth me miró fijamente. No. ¿Por qué te castigaría? Me alejé de la mesa. No lo sé, pero me voy a casa. Nos vemos mañana. Se levantó y me hizo un gesto para que me sentara de nuevo. Por favor, espera. Te lo explicaré. Lo que sé, al menos. A regañadientes, volví a tomar asiento y luego él comenzó. Sí encontré la caja haciendo entregas hace unas semanas, pero no en la basura. Estaba en el lado norte de la ciudad, entregando a una mujer que nunca había conocido antes. Cuando llegué a la casa, la puerta principal estaba abierta. Normalmente, solo grito un par de veces y luego vuelvo a la tienda. Tenemos reglas sobre entrar, ¿sabes? Pero pude darme cuenta por la casa, por el viejo coche cubierto afuera, incluso por el vecindario, que era una anciana. Probablemente le estaban entregando comestibles porque vivía sola y ya no podía conducir. Y con la puerta abierta así, bueno, me temía que pudiera estar herida o algo así. Así que entré, gritando el nombre en el recibo, Dolores. Lo grité 3 o 4 veces antes de que ella respondiera. Me dijo que fuera a la sala de estar. Esta mujer, no era solo vieja, era antigua. Su cabello era largo y de un blanco amarillento en un lado y el otro lado apenas comenzaba a crecer desde donde había sido afeitado. Si fuera 80 años más joven, pensaría que era una punk rockera o algo así. Como estaba, solo traté de no mirar fijamente mientras me adentraba en la habitación. Señora Winters, he venido con sus comestibles. Miré alrededor de la habitación. Todo estaba limpio y ordenado. No podía imaginar que lo hiciera ella misma, simplemente se veía tan delgada y frágil. Cuando sus ojos se fijaron en los míos, vi lo aguda que era. No sé, lo estoy explicando mal. Simplemente parecía, realmente real. Realmente importante. No sé cómo o por qué, o si era verdad en absoluto. Lo que sí sé es que cuando habló de nuevo, su voz parecía joven y fuerte. Gracias, Russell. Me detuve en seco. ¿Cómo sabes que mi nombre es Russell? Ella sonrió. Debo haber llamado a la tienda para ver quién venía. No se puede ser demasiado cuidadoso con quien abres la puerta hoy en día. Quería señalar que ella dejó la puerta abierta de par en par, pero lo dejé pasar. Justo entonces, ella se giró abruptamente de mí para señalar algo en la mesa frente a ella. La caja. Tómala, Russell. Es para ti ahora. Recuerdo haber mirado la caja y lo siguiente que supe, era de noche. Estaba en casa. Pensé que me había sentido enfermo y me había desmayado o algo así, pero cuando revisé con la tienda, había terminado todas mis entregas a tiempo y me había ido a casa. Simplemente no recordaba nada de eso. Lo gracioso fue que cuando volví a revisar los registros de los pedidos de ese día, no había ningún pedido para Dolores Winters. Traté de volver y encontrar la casa más de una vez, en realidad, pero nunca he podido. Creo que todo fue un sueño, pero cuando volví a esa noche, esa caja estaba sentada en la mesa, casi como está ahora. Al principio, estaba tan asustado que solo iba a tirarla, pero no lo hice. En cambio, simplemente la tomé y la escondí en un armario antes de que Steph la viera. Nunca le conté sobre ella, no directamente. A la tarde siguiente, saqué la caja de la casa a escondidas y la llevé al trabajo.
Me senté mirándola durante probablemente una hora en el estacionamiento antes de reunir el valor para presionar el botón. Es extraño, pero no creo que se me haya ocurrido que no funcionaría. Ruth soltó una pequeña risa. Saqué una carta, igual que tú, y al principio, solo iba a descartarlo. Presioné el botón de nuevo pero no pasó nada. Y ciertamente no planeaba ir a la casa de mi jefe y orinar en su puerta principal. Excepto que lo hice. No podía explicarlo y estaba asustado de que me atraparan todo el tiempo, pero por alguna razón, no pude no hacerlo. Sentí que me estaban arrastrando a un agujero negro o algo así. Esta terrible gravedad seguía arrastrándome hasta que simplemente me rendí. Se llevó la cabeza a las manos. Así es como funciona. Una vez que lo empiezas, te tiene. No parecerá que has perdido el control, y luego te encuentras obsesionado, queriendo usar la caja, queriendo llevarla a cabo. Lanzó una risa húmeda y terrible a sus palmas. Son bromas. No importa lo que quieras, solo lo que te diga. No supe qué decir. Estaba teniendo algún tipo de colapso o tal vez había empezado a tomar drogas. Algo estaba terriblemente mal y solo quería saber qué tan mal estaba realmente antes de decidir si necesitaba llamar a alguien para que lo ayudara. Ruth, no estoy tratando de ser insensible, pero esto suena, bueno, suena a locura, hombre. Me incliné hacia adelante. Mira, has pasado por tanto en los últimos meses. Tal vez solo estás, no lo sé, abrumado. Sus cejas se juntaron mientras su mirada se volvía dura. No me trates con condescendencia. No estoy loco, aunque sé que suena así. Sacudió la cabeza. Estoy haciendo un mal trabajo explicando. Solo un segundo. Antes de que pudiera responder, se levantó y se dirigió a un cajón de la cocina. Cuando regresó, tenía una pila de 5 cartas en sus manos. Sentándose de nuevo, me deslizó la primera carta, como si estuviéramos jugando al póker. Luché contra el impulso de retroceder. Esta fue la primera, como te dije. Seguí su mirada hasta la carta. Orina en la puerta principal de tu jefe. Luego la segunda. Colocó la carta encima de la primera. Encuentra un animal en tu patio y asfíxialo. Su voz temblaba cuando volvió a hablar. Era un saltamontes. Uno grande. Lo metí en la bolsa de congelador. Maldita sea, tardó tanto. Estaba llorando al final, pero aún así lo hice. Ruth, ¿qué demonios? Me ignoró y continuó, colocando la tercera carta. Cortate el dedo gordo del pie derecho. Soltó una risa hueca. Esta no me importó tanto. Sentí que me lo merecía, pero fue difícil esconderlo de ti y de Steph. ¿Recuerdas que te dije que se me había caído una lata en el pie y por eso cojeé por un par de días? Lo controlé con crema antibiótica, pero, bueno, probablemente todo estaría mejor si no lo hubiera hecho, ¿verdad? No digas eso, hombre. No entiendo qué. Deja de interrumpir, ¿de acuerdo? Por un momento, pensé que podría golpearme, pero luego el tiempo pasó como si el aire se hubiera agotado de él. Solo, déjame terminar. Esto ya es bastante difícil. Tragué saliva. ¿Está bien? Sí, claro. Continúa. Me miró por un momento antes de asentir. Con esta, tal vez empieces a entender. Colocó la cuarta carta. Y mientras la miraba, todo lo demás pareció desvanecerse. Corta los frenos de Stephanie mañana por la mañana. Me levanté de la mesa de un salto y me tropecé por la habitación. ¿Qué? No. No me digas eso. No lo hiciste. Mi pecho ardía y apenas podía ver mientras las lágrimas se acumulaban en mi visión. ¿Qué es esto? No la lastimarías. No lastimarías a nadie. Dilo. Dilo ahora mismo. Él simplemente se sentó en silencio, mirándome sollozar mientras me balanceaba contra la pared de la cocina como un marinero en un barco azotado por la tormenta. Nada de esto tenía sentido. Todo era algún tipo de truco o venganza o, mientras lo miraba, Ruth desvió su atención de mí a la caja. Tomándola con manos temblorosas, encontró el botón en la parte inferior y lo presionó. No pasó nada. La caja se le cayó de las manos al suelo mientras se agarraba la cara. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Funcionó. Gracias, Dios.
Sus ojos me encontraron de nuevo. Mark, lo siento mucho. No tuve otra opción. No podía dejar que le pasara a ella. Me tropecé hacia adelante para agarrar el respaldo de mi silla. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. Me entregó la quinta y última carta. Cocina a tu bebé o dámela a Mark. La caja es tuya ahora. Ya no funcionará para mí. Su rostro se hundió mientras se levantaba y recogía la caja. Puedes llevártela si quieres. O no. No creo que importe. Te encontrará de una forma u otra. Señaló hacia la puerta. De cualquier manera, necesito que te vayas. Yo, ya no puedo arriesgarme a que estés cerca de nosotros. Si te vas sin la caja, la pondré en el banco de tu jardín delantero. Después de eso, me lavo las manos. Tragó saliva con dificultad. ¿Y tú? Limpiándome los ojos, sacudí la cabeza. No, de ninguna manera. No puedes decir todas estas tonterías y... Su expresión se volvió pétrea. Tú no decides cómo va esto. Ninguno de los dos. Suspiró y su voz fue más suave cuando habló a continuación. Yo, escribí tu carta. La envié por correo esta tarde. Léela cuando la recibas y tal vez lo explique mejor que yo. Pero por ahora, necesito que te vayas. Por favor, solo vete. Dejé la caja atrás. Media docena de veces casi regresé. Otra media docena, casi llamo al 911, pero cada vez, algo me detuvo. 30 minutos después de llegar a casa, recibí una llamada de Ruth. Mark, lo siento mucho. Yo, no puedo hacerte esto. Voy a tomar la caja e intentar destruirla. Lo intenté antes y no funcionó, pero esta vez, todavía tengo los viejos sopletes de papá en el taller. Voy a abrirla y derretirla. Matar lo que sea que haya dentro. Matarlo antes de que pueda hacerte, como yo. Y luego se fue. Conduje lo más rápido que pude de vuelta a la casa de Ruth, pero era demasiado tarde. El taller estaba envuelto en llamas y no había rastro de Ruth por ningún lado. Corrí a la casa y saqué a Carmen, el ulular de las sirenas llenando el aire incluso mientras iba a pedir ayuda. Les tomó menos de una hora apagar el fuego y encontrar lo que quedaba de Ruth adentro. Me tomó un poco de insistencia, pero al día siguiente me enteré de que lo habían encontrado acurrucado contra la pared trasera del taller, lejos de cualquier puerta. Tal vez se había confundido con el calor y el humo. O tal vez no estaba tratando de salir en absoluto. De cualquier manera, uno de los policías me dijo que había estado sosteniendo 2 mitades de una caja de metal contra su pecho cuando lo sacaron. Eso fue un martes. El miércoles, recibí su carta. Querido Mark. Cuando me senté por primera vez a escribir esta carta, fue por cobardía. Pero también por despecho. Sé que fuiste tú con quien Steph tuvo la aventura. Ella nunca lo admitió, pero lo sospeché por un tiempo. La forma en que se miraban, el punto de no hablar el uno del otro, los conozco a ambos demasiado bien y me dolió. Todavía me duele. Los amaba a ambos tanto y que me traicionaran así, pero no importa. Para cuando leas esto, sabrás que he hecho cosas que son mucho peores que las de cualquiera de ustedes. Una de las peores, tal vez la peor de todas, te la haré a ti en unas horas. Seré tan honesto contigo como pueda cuando nos veamos esta noche. Realmente no sé mucho después de todo. Solo que lo que sea que esté dentro de esa caja es malvado y que no puedo detenerlo. Lo he intentado y no puedo, y lo siento. Es demasiado tarde para mí. Probablemente también sea demasiado tarde para ti para cuando recibas esto. Solo que sepas que siempre los amé a ti y a Steph. Por eso nunca la dejé ni te confronté. A pesar del dolor, probablemente eran lo mejor en mi vida, hasta que llegó Carmen, al menos. No puedo dejar que nada le pase. No puedo dejar que esa cosa la toque. Y me sacrificaré a ambos para asegurarme de que eso no suceda. Espero que puedas entender eso y perdonarme. Tu hermano para siempre, Ruth. Tengo la custodia temporal de Carmen, y será un proceso largo, pero Ruth dejó un testamento lo suficientemente claro como para que se me conceda la custodia total en cuestión de meses. No sé mucho sobre cómo cuidar a un bebé, pero estoy recibiendo ayuda, comenzando clases.
Y juro que voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ella tenga una buena vida y sepa cuánto la amo, cuánto la amaron sus padres. A veces me preocupa que descubran lo del gato de la señora Turwoga. Estaba oscuro cuando metí el anticongelante en el plato de agua, pero eso no ayuda a mi paranoia o mi culpa. Me recuerdo a mí mismo que lo hice antes de que Ruth llamara, que la caja está destruida ahora y que todo ha terminado. Carmen y yo estamos a salvo ahora. Y luego, esta noche, escucho un sonido. Din, don, din. Solo un pequeño tintineo de música que solo había escuchado 2 veces, pero que aún así reconocí de inmediato. Y venía de la habitación de Carmen. Corrí y encendí la luz para encontrar a la bebé jadeando y ahogándose, su cara se puso morada. En pánico, la levanté y traté de ver qué pasaba. Se estaba ahogando con algo. Metí mi meñique en su boca y saqué un trozo de papel. La sombra oscura comenzó a desvanecerse de las mejillas de la bebé de inmediato mientras tomaba una respiración fácil, pero mi alivio se vio atravesado por el terror. ¿Qué era ese papel? ¿De dónde había venido? Sentando a Carmen de nuevo en su cuna con cuidado, busqué el papel y lo vi a un par de pies de distancia en la alfombra. Con la mano temblorosa, me agaché y lo levanté. No era un trozo de papel, sino una carta cuidadosamente doblada con una parte posterior adornada de rojo y dorado. Mientras la sostenía a la luz, pude ver el ojo del diablo payaso mirándome. Incapaz de respirar, desdoblé la carta y leí su mensaje. Escríbelo todo.